Iniciamos. Buenos días. Continuamos ahora con el curso y en particular pues es la lectura del artículo de Dechel y Pearl acerca de la optimización de A estrella. Es un artículo muy interesante y que vamos a ver qué tanto jugo le pudieron sacar. Pero también es una ventana muy buena para ver las técnicas de búsqueda informadas de toda la retrospectiva que nos dan hacia la amplitud del campo, ¿no? Entonces, sin más, pues los dejo al equipo. ¿Quiénes son los que van a exponer, perdón? ¿Quiénes son los miembros del equipo que va a exponer hoy? Sofía, Jaime, Paris y Daniel. Ok, muy bien. Pues entonces, sin más, adelante, por favor, ¿sí? Les permito compartir, ¿verdad? Ya pueden compartir sus slides si lo desean. Está bien. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya está. Sí. Ok, nosotros vamos a exponer el paper de Dechtel and Pearl del algoritmo de generalizar, del mejor Best First Search algorithm. Entonces, yo voy a empezar con las generalidades y las primeras definiciones y después mis compañeros van a ser más precisos en las cuestiones de la eficiencia y las diferentes alternativas que tiene este algoritmo. El Best First Search es un algoritmo que lo que hace es explorar un gráfico y lo que hace es expandir el nodo que sea más prometedor, llamémoslo así, con una regla específica. Este algoritmo está totalmente ligado al concepto de heurística. De hecho, estoy investigando que para algunos autores se refieren como a este algoritmo como una búsqueda o como búsqueda heurística. Y entonces el concepto de heurística lo que se refiere se puede entender en la ciencia como aplicar un método que nos pueda dar como principios o reglas o estrategias que faciliten la búsqueda de soluciones a los problemas. Y en específico, cuando estamos hablando en las ciencias de la computación, se conoce una función heurística como aquella que clasifica las alternativas de los algoritmos de búsqueda, por ejemplo, en una gráfica, y en cada paso de la bifurcación se va a esta función, va a tratar de aproximar la solución con la información disponible para poder decidir a dónde se tendría que dividir. Esto va a quedar mucho más ejemplos, mucho más claro cuando en los siguientes ejemplos. Bueno, aquí puse cómo viene el algoritmo, un poco como sin mucho formato, el algoritmo que viene en el paper. Yo ahorita yo lo traté de como condensar en menores líneas y para que se entienda más la idea para fines de la clase, pero realmente es importante como entender que hay dos como stacks en los cuales uno es los algoritmos, los nodos que se abren y los nodos que se cierran, como lo voy a explicar a continuación, se va a ver en los siguientes ejemplos. Los de stacks son simplemente listas, ¿no? Sí, sí. Aquí yo como que lo puse como yo lo entendí, bueno, ayudándome también de internet para tratar de hacerlo lo más esencial. Y lo que es que uno abre un nodo que no esté, o sea, uno empieza con los nodos abiertos que va a explorar. Abiertos son con los que va a explorar y cerrados son los que
ya uno ya exploró y ya por ahí va a pasar como el camino, ¿no? Expandió sería como más profundo. Ya expandió, exactamente. Lo que se hace es que se toma, bueno, uno empieza en ese que es el starting node, y desde ahí se le asigna este se le pone en open, y se le coloca al mismo tiempo ya, bueno, yo le dije que se pone en el cerrado porque ya se tomó el primer elemento. Y si este es distinto del destino al que uno quiere llegar, entonces, bueno, si es el estado de destino, pues ya esa es la ruta y se devuelve la ruta de todos los nodos que se hayan usado. Y si no, se amplían los descendientes del nodo al que se llegó. Y con todos los nodos que se expandieron, lo que se hace es, se evalúa con la función heurística, y ese se agrega a los open y se apunta al nodo anterior como padre para ir pudiendo seguir el camino, que cuando llegue uno al nodo destino solamente tendría que regresar por todos los nodos anteriores o padres para encontrar el camino, el camino que se encontró, ¿no? Como el óptimo. Una de las características bueno, creo que más bien voy a seguir con esta, ya lo tengo regreso. La versión más estudiada de este algoritmo, porque este algoritmo fue un poco, fue como en términos generales, hay muchos best first search, y realmente lo que implica es, lo que más importa es la idea de evaluar una función heurística. La función heurística se puede determinar de muchas maneras, y en la versión más estudiada es el algoritmo estrella, bueno, o asterisco, perdón. Y en este se ocupa una función de evaluación aditiva. Y esta es la función de evaluación, y se va a sumar dos componentes, la G y la H. La G, bueno, en cada ano, ¿no? Cada vez que nos paremos en un punto, cuando lo podamos evaluar, se va a evaluar de esta manera. La G es el costo de la ruta, actualmente evaluada hasta N. Y H es una estimación heurística del costo de la ruta que queda entre N, bueno, aquí debería verse, entre N y el nodo objetivo. Esto se puede ver un poco mejor aquí. Por ejemplo, si este es el nodo en el que empezamos y este es el nodo objetivo, estos son los que están en naranja, serían los valores heurísticos. Y estos serían los costos como una gráfica con pesos, ¿no? Una gráfica con weighted. Y entonces, estos serían como los clásicos costos, y estos serían las nuevas componentes de heurísticas. Y entonces, cuando uno llega, por ejemplo, al componente B, bueno, si uno decide, está en A, entonces al principio, pues uno abre B, C y D, ¿no? Y para determinar la función en cada uno de los puntos, lo que se sigue es la fórmula, ¿no? G, que es el costo hasta aquí, que es 9, porque aquí este es 9, más 14, ¿no? Hasta aquí. Y el de aquí es 4 más 18, y el de acá es 7 más 18. Entonces el algoritmo, bueno, va a haber un ejemplo que voy a poner después de este, pero uno tomaría el más corto, bueno, el camino más con menos, cuya evaluación sea menor. Y por ejemplo, cuando uno llega acá a la E, es el costo, la GDN sería el 9 más el 11, porque es todo el costo real del camino, más 5, que entonces ya, la función heurística, la H solo depende del punto en donde ya estás, y la GN es como lo que realmente sí ha costado. La forma de hacer la H es, bueno, según yo lo que entiendo, es de las cosas más importantes de definir, y pues ahí es donde hay mucha creatividad, porque, bueno, es como lo veremos en el siguiente, bueno, aquí se puede ver que lo que trata de hacer la función de heurísticas es
tratar de aproximar, por ejemplo, este 5, dice como que 5 me falta, ¿no? Para llegar a Z. Pues aquí como que latino, pero aquí dice 8 me falta para llegar a Z. Aquí se equivocó pues por 1. Aquí dice, si está en D, dice, me faltan 18 para llegar a Z. Pero pues realmente es 14 más 9, que es, son 23, entonces aquí también se equivocó. Entonces, lo que trata de hacer la función heurística es obtener de alguna manera alguna forma para tratar de adivinar cuánto me falta. Pero ya que llegué a otro punto, ya tengo más información, por eso es con la información que tengas hasta el momento, y entonces yo ya sé que pasé por este punto, y entonces aquí decido otra cosa. Sí, Esto, o sea, es ahí muy importante porque si esa información fuera conocida, pues no habría búsqueda, ¿no? O sea, si se supiera de antemano cuál es el camino, pues no hay búsqueda. Entonces, es una función que tiene que estar informada por el conocimiento del problema, y su estimación tiene que ser global y tiene que ser a priori, y sin embargo, pues tiene que ser un buen estimado de qué tanto estoy en cierto nodo de la solución. Pero es muy interesante porque eso de alguna manera determina que pues el espacio de incertidumbre para la búsqueda. Adelante. Este es un ejercicio muy padre que está en internet y está todo así como animado, pero yo voy a tratar ahorita como de explicarlo porque aquí se entiende mucho cómo es un ejemplo real de cómo funcionaría este algoritmo. Y este algoritmo, de hecho, como el clásico ejemplo en donde gráficamente se puede entender muy bien la idea de la función heurística, es aquí lo que le llaman, bueno, por ejemplo, aquí se trata de llegar de Londres a Estambul. Y lo que está en cada una de las edges, ¿cómo se llama? De los arcos, de los de aristas, exactamente. Es el costo de llegar de Londres para París y así, no, Bruselas, todo. Pero como van a determinar la función heurística es, tal vez yo no sé bien cómo están las calles y todo eso, pero yo sí tal vez tengo desde el GPS, yo puedo determinar cuál es la distancia real en línea recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la distancia de línea recta de Londres a Istambul, por ejemplo, aquí es, ¿no? La HN es 2.500 kilómetros, no. Sí, yo creo que son kilómetros. Por ejemplo, de París, si ya estoy en París, son 2.250. Digo, aquí hubiera estado más útil que este numerito estuviera en cada uno, ¿no? Como se veía acá, para que siempre se supiera más a simple vista cómo hacerlo, pero digo, este es como un ejemplo en el cual lo importante es de que aquí realmente es la distancia lineal entre cada una de los lugares. Y esto es una buena aproximación de una función heurística, porque entre más cerca estás de una manera como de una distancia euclidiana, es más probable que haya una ruta por carretera mejor, pero no siempre, porque tal vez llega un punto en el cual llegas a Múnich y realmente parece que estás bien cerca y tienes que dar una vueltezota, ¿no? Como pasa en la ciudad, que pasa que sientes que vas por ahí, realmente te conviene más por dar un rodeote y llegas más rápido. Pero si uno tiene que adivinar, porque aquí estás adivinando y no sabes cómo está el periférico o no sabes nada, es una muy buena estrategia decidir nada como heurísticamente por lo que se vea tal vez una distancia euclidiana de donde ya sabes a dónde vas. Y entonces, pues funciona más o menos así, ¿no? Si estás en Londres, tú ves la HN y la GN, y más bien tú ves las ramificaciones que tienen, ¿no? Los hijos. Y pues, te puedes ir a París o a Bruselas. Y entre los dos, tú ves la distancia que ya recorriste, o sea, bueno, la distancia que tenías que recorrer, más lo que pues, aquí dice la distancia del mapa, bueno, la distancia euclidiana, y te quedas con la más chica. Después haces lo mismo con Praga, o sea, vas sumando el costo de las carreteras, bueno, de las distancias,
y sumándole la distancia euclidiana, aquí se ve, y te vas quedando, por ejemplo, de Praga, decides irte a Viena, de Múnich, aquí por ejemplo, también te puedes ir a Viena, pero te vas por acá porque fue el que menor, el menor tiempo fue, ¿no? Y ya si te vas, llegas hasta Estambul siguiendo la misma lógica y el mismo algoritmo. Ajá. Después, hay un concepto que es importante que se va a usar en muchas de los teoremas que se van a exponer después, y es el concepto del minimax M, que es, bueno, aquí no debería haber una J, pero debería, esta es, la M sin J debería ser el mínimo de este, ahorita voy a explicarlo, pero yo lo que entendí es que es como, aquí se puede ver, la idea es de que si uno quiere llegar de Maldon a Ferring, uno ve uno analiza todas las rutas, y de todas las rutas que hay, ve cuál es el máximo de la ruta, o sea, cuál es el máximo edge, arista de la ruta. Por ejemplo, si te vas por este camino, la forma vas a llegar con 9, es el máximo edge que tienes. Y aunque aquí parece que vas más rápido, hay un edge que es que es 10 y es mayor que este, ¿no? Entonces, aquí puedes hacerlo con todas las rutas y tratar de ver cuál es la ruta con el menor, el menor peso en una arista dada. Entonces, aquí es donde dicen, ¿no? PS son una solución para llegar a un lugar original al destino. Esa es la segunda solución hasta la J. Uno toma el máximo de todas las funciones de las evaluaciones en cada uno de los puntos, bueno, de los ejes, ¿no? Por ejemplo, te pones aquí te vas poniendo y vas viendo en todos. Aquí nada más como que está el costo, no está implicada la heurística, pero es lo mismo, nada más en vez de fijarnos en la lista, nos fijamos en la función evaluada con el costo y la heurística. Y ya que tenemos el máximo de cada uno de los caminos, te tomas el mínimo de los caminos. Y es la función, bueno, le llaman el minimax. Y yo como lo que entendí de una manera así como más intuitiva es, de todos va a haber siempre como un tope, ¿no? O sea, va a haber algo más como una montañita más grande para poder pasar por ahí. Y como que el algoritmo muchas veces lo que va siguiendo son si se puede, se va yendo por los lugares menos, sin tantas montañas. Sí, esto le podemos llamar como una altura, y es un concepto que se va a usar en las demostraciones. Bueno, en los teoremas después. Y bueno, un primer teorema que tiene que ver con la completitud, es que si tienes una solución, tienes un conjunto de soluciones, y tienes que todas que la función es tal que toda la función está unbounded, o sea, como que no está acotada exactamente. Entonces, el algoritmo termina con una solución, ¿no? Ese es de hecho, aquí lo que se ocupa este lema que tiene que ver exactamente con definir de que siempre va a haber, de que mientras que el algoritmo esté corriendo, siempre siempre está abierto un nodo en el cual está exactamente en el camino en el cual la f de n es menor a m. O sea, está como en uno de estos caminos en los cuales o sea, siempre está, o sea, está como en este camino, la solución siempre está en este camino en el cual este fue el minimax, ¿no? Valor. Y con eso se muestra el teorema aquí. Y pues esa es la primera
parte y voy a dejar de compartir No, para... no dejes de compartir. Es que mi internet no va a servir para compartir. Mejor te digo que le cambies, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar sobre la siguiente parte, que habla sobre la calidad de la solución encontrada por BF y también la admisibilidad de BF. Siguiente. Para saber más o menos qué tan buena es nuestra función de evaluación, más bien, para saber qué tan bueno es nuestro BF, tenemos que hacer algunas restricciones sobre F, porque pues, ¿de qué otra manera vamos nosotros a evaluar si nuestra heurística es buena y todo eso, ¿no? Entonces, en esta parte, en el artículo, todo lo siguiente está dicho de manera muy formal, matemática en teoremas, lemas y corolarios, pero por simplicidad pues no los voy a demostrar, ¿no? Y bueno, aquí en mis diapositivas, los puntos en negrito van a ser como las propiedades y abajo en los puntos vacíos voy a explicar más o menos, ¿no? Regresando entonces a F, pues el propósito de esa función de evaluación F es justamente que nos ayude a encontrar el camino más óptimo, por lo que la función de evaluación tiene que estar de alguna manera relacionada con C, que es la función de costo de alguna solución. Entonces, en el artículo proponen que F sea monótona con respecto a C. Eso quiere decir más o menos que si C crece con una solución P, digamos, F también va a crecer. Es decir, si hay dos soluciones P y Q, y si el costo de tomar P es mayor que el costo de tomar Q, entonces también la función de evaluación en los nodos finales de P y Q va a respetar esa desigualdad, ¿no? Y pues eso hace sentido para mí porque pues si F no fuera congruente con C, entonces no sería una buena función de evaluación. Pero no es necesario tener una restricción sobre los nodos que no son nodos finales. Aquí los nodos finales están en el conjunto que se representa por la letra mayúscula gamma y casi en todo el artículo los nodos finales se representan con una T también o con una gamma minúscula. Entonces, bueno, como no necesitamos esa restricción sobre los nodos que no son nodos objetivo, entonces esta restricción se puede aplicar como una función en dos partes, ¿no? Una phi que sí está, digamos, como relacionada con la función de costo y en los nodos que no son nodos objetivo, con una f, que pues en este momento no nos interesa mucho porque ya depende exactamente de cómo se comporte la f minúscula. Siguiente. Ok. Dada esa restricción, podemos decir que el costo de la solución encontrada por BF está acotada por el inverso de esa función phi que nosotros definimos. Como BF no expande nodos con una función de evaluación mayor a ese minimax, porque eso es lo que queremos, que justo expanda los que están acotados por esa Es M. min-max, ¿no? Entonces, No es minimax, es min-max, ¿no? perdón, ese es minmax. Sí, min, porque el otro es minimax es el otro algoritmo que... Sí, por eso me confundo. Sí, ok. Perdón, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Como queremos que todos los nodos, o lo deseable es que todos los nodos tengan una función de evaluación que está acotada por esa min-max, entonces, en especial, para los nodos ¿cómo se dice? Perdón, los nodos objetivos, que aquí están representados por una T, eso también se va a cumplir. Y pues como también esa phi y su inversa son monótonas porque pues están descritas por F y por C, entonces esa desigualdad se mantiene. Espero que se haya entendido un poquito. Esto es útil para estimar qué tanto las posibles soluciones se alejan del costo óptimo. O sea, como para poder acotar cuánto nos van a costar estas posibles soluciones. Y bueno, en el artículo los autores mencionan el ejemplo de la búsqueda en árboles que tienen costos aleatorios en sus ramas, con quizás alguna distribución de probabilidades. Siguiente. Ok. La siguiente propiedad es que si en la gráfica en la que BF busca, existe al menos una solución óptima, en la que F alcanza su valor máximo en el último nodo, entonces BF es admisible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues es que como ya vimos, F está acotada por ese min-max.
en especial en los nodos objetivos. Y esa min-max va a estar también acotada por los máximos de las funciones de evaluación de los nodos de ese camino. No sé cómo explicarlo. A ver, en otras palabras, esto quiere decir que BF siempre termina con una solución óptima. O sea, no sé cómo de otra manera explicarlo, pero esto es como que también ayuda a acotar y a definir una mejor función de evaluación. Por ejemplo, ellos ponen el ejemplo de que la función f que va a ser raíz de g cuadrada más h cuadrada, que es una función admisible, o sea que es buena para llegar a una solución óptima, mientras que la otra no es tan buena porque crece más rápido, porque pues no es una buena combinación porque no cumple con ser monótona o estar acotada por esa M. Sí, por Esto me ejemplo, cuesta... ¿no? Sí, por ejemplo, si Ujú. H fuera mayor a la distancia euclidiana, entonces no habrá Ujú. garantía que esa función va a tener una función que va a tener un costo, digamos, acotado. Entonces, H es admisible porque, digamos, es el límite máximo bajo esa regla euclidiana, puede haber esa función de costo. ¿Ok? Entonces, en ese Ujú. sentido, una función es admisible cuando, digamos, está del lado optimista de la solución, pero al límite de lo que puede ser la solución. Y en este caso, por eso la distancia euclidiana representa una función admisible. ¿Ok? Si tuviéramos un h que fuera más que la función, que fuera más que la distancia euclidiana, entonces quién sabe por dónde estaría, ¿no? Entonces h, digamos, es el límite máximo en las coordenadas del mapa, pero al mismo tiempo representa un tope a lo peor que puede ser. Entonces, por eso es admisible. Entonces, como lo, lo el Lo mejor de lo límite, peor. exactamente, el límite, cuando garantizas que ya estás en el espacio de poder solucionar, pero tomando el valor, la posición más optimista de esa posibilidad. ¿Sí? Gracias. No sé si aclare o obscurece. Pues a mí sí me lo aclaró, no sé a los demás. Es como las carreteras, que aunque si te vas por todas las carreteras, no puedes hacer menos distancia que la línea recta. O sea, y si no, ya habría como una cosa ahí rara que, pues ya, ¿no? ¿Quién sabe qué haría el algoritmo si tú le dices que es más, es más rápido irte por una línea curva que recta? Sí. O sea, Y ¿cómo la prueba iría? se basa en la desigualdad de triángulo justamente, ¿no? Ajá, exacto. O sea, que es justamente em, y también, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Si la solución es la línea recta, quiere decir que no hay nada que ver. Adelante, no, eso es Sí. broma, ¿eh? Es metafórico. Pues bueno, entonces, entonces siguiente, por favor. Me fui súper rápido porque es que en realidad esta parte es muy técnica y yo creo que con el ejemplo que dio Jaime se entiende bastante bien de qué va este algoritmo. Pero bueno, ahora vamos a explicar más o menos cuáles son las condiciones para que nosotros podamos o decidamos expandir un nodo. Siguiente. Ok, la primera condición es que durante la búsqueda, PF elige al menos un nodo para el cual en ese momento la función de evaluación es igual al min-max. Entonces, al momento que se expande un nodo en un camino solución, es decir, digamos que J aquí representa el camino solución, ¿no? Y N asterisco representa el nodo que vamos a expandir. Entonces, en ese momento, como lo vamos a expandir, la función de evaluación es igual a ese min-max, o por lo menos hay uno que es igual a ese min-max, porque es el que estaría como hasta arriba de nuestra lista como de prioridad open, ¿no? En la lista abierta. Y entonces, al momento de expandir este nodo en un camino solución, su función de evaluación vale lo mismo que el máximo de lo que valían las evaluaciones de los nodos anteriores.
porque F es creciente. Esto es gracias a la G, ¿no? Que va como acumulando el costo. Pero MJ en su momento, en el momento en el que estamos evaluando ese nodo n asterisco, es el mínimo, además, de los nodos que se pueden expandir en ese momento. Por eso está como hasta arriba de nuestra lista. Siguiente. Ok. Y pues justamente antes de expandir un nodo cualquiera, su función de evaluación es igual a esa M. Es porque eso es justamente lo que buscamos, ¿no? Que ese nodo que nosotros elegimos para expandir esté hasta arriba de nuestra lista de nodos a expandir, y al momento de expandir cualquier otro nodo, ya hayamos expandido todos los nodos que estaban antes de esa lista y que tienen o que podrían tener una función de evaluación menor a esa M que estamos evaluando en ese momento. Espero estarme explicando. Ok, aquí en el artículo se hace una definición para poder acotar los caminos solución. Y la definición es que un camino es M acotado si para cada nodo n diferente al nodo origen se cumple que la función de evaluación sobre ese camino en ese nodo m es menor o igual que min-max. Y bueno, esta desigualdad cuando es estricta, obviamente el camino es estrictamente acotado. Y la propiedad es que cualquier nodo que se puede alcanzar desde S por un camino estrictamente acotado por M va a ser expandido por BF. Y esto es como, bueno, yo siento que es como decir, con otras palabras, lo mismo que antes, ¿no? Porque cualquier nodo sobre ese camino entrará en la lista open antes que sus sucesores, o sea, los que se siguen de él sobre ese camino. Y pues, gracias a eso se va a recorrer todo P. Siguiente. Ah, bueno, ahí está lo que les acabo de explicar, entonces siguiente. Ahora sí, bueno, si P es un camino solución, una condición suficiente para que un nodo arbitrario N sea expandido es que exista algún camino de un nodo P, de un nodo de P al nodo N tal que su función de evaluación sea menor o igual al máximo de las funciones de evaluación de los nodos que estaban antes de él. Es decir, la función de evaluación de ese subcamino que va desde el camino, digamos, principal P al nodo que estamos viendo si vamos a evaluar, está acotado por el máximo de los valores de la función de evaluación en el resto del camino original. No sé si se explicó eso. Es como decir que si vamos a expandir un nodo, esperamos que por lo menos el costo que se obtendría de tomar este nuevo camino o subcamino no sobrepase el costo que se obtendría con el camino solución P que ya habíamos encontrado. ¿Sí se entiende? Perdón que me detenga, pero es que de repente siento que no. Adelante, tú sigue adelante. Muy bien. Ok, siguiente entonces. Ahora voy a hablar un poquito, ya hablamos de las condiciones para expandir nodos en gráficas, pero ahora voy a hablar en particular de árboles, que es un poquito más fácil. Y ahorita veremos por qué. Para el caso de árboles ya no es necesario conocer un camino o solución para establecer condiciones necesarias y suficientes. Y esto es porque si podemos, como que los nodos ahí en un árbol ya tienen un orden, ¿no? Entonces, podemos suponer que los nodos en la lista open están ordenados de menor a mayor, menor a mayor función de evaluación y de izquierda a derecha. Es decir, si son hijos izquierdos o derechos de su nodo padre, pues, ¿no? O sea, en un árbol, digamos que un padre tiene varios hijos, entonces si dos hijos tienen una función de evaluación igual, vamos a expandir primero el que está más a la izquierda. Esa es como la regla. Siguiente. Entonces, eso nos hace llegar a una sola condición necesaria y suficiente para poder expandir un nodo. Y esa es la siguiente. Un nodo K con profundidad K en el árbol será expandida por el algoritmo si y solo si el valor de F para cada ancestro de K en el camino que lleva del origen
a ese nodo que queremos expandir K es menor que el mínimo de los min-max para los subárboles que nacen de ese camino del origen acá hacia la izquierda y no mayor al mínimo de los min-max que nacen de ese camino S a N hacia la derecha. Ah, no, perdón, aquí están mal. Ah. El camino primero que puse debería ser el camino de S a N. Y los siguientes dos deberían ser el camino de... A ver si se ve, voy a modificar. ¿Lo estás viendo en el drive, Jaime? Creo que sí, ¿la pero bajaste? no agarré la última. Bueno, sí, ¿no? Porque se debería actualizar, ¿no? Siempre. No Ok. sé, pero bueno, Sí. voy a tratar mejor de explicarlo con palabras y ahorita fíjense mejor en la gráfica que tengo ahí a la derecha. Entonces, hagan de cuenta que nuestro camino principal, digamos que va de S a K, ¿no? Y en el nodo N salen un montón, en cada uno de los nodos que son como antecesores de K, salen un montón de caminos posibles como ramas de ese mismo árbol. Entonces, el valor del min-max de ese nodo que queremos expandir K tiene que estar acotado por los otros posibles caminos. Y esto solamente hace sentido porque justo es lo que queremos, ¿no? Si ese camino es deseable, por así decirlo, si las otras posibilidades que teníamos son peores. ¿Sí me expliqué? Pues, sí, eso es bastante Ok, y pues intuitivo. siguiente y ya con eso termino Pero mi aquí sí puedes parte, explicar un gracias. poquito más, o sea, qué pasa en el nodo N y qué significa el lado BL de KN y BR de KN, qué significan esos nodos, cada uno de ellos. Ok. BL es el mínimo Ujú. de los valores de F del lado left, del lado izquierdo, perdón, el mínimo de los min-max de esos árboles Ujú. que nacen hacia el lado izquierdo de cualquiera de los antecesores de K, que les estamos llamando N, o que estamos tomando a N como representante de ellos. Y BR es lo mismo, pero para los del lado que nacen del lado derecho. Sí, Ok, pues ya con eso, muchas gracias. ok, adelante. Y si quieres, presento yo. Y me pueden decir si ya se ve. Sí, Ok, entonces yo voy a hablar sobre la optimalidad de A estrella. Primero vamos a hablar sobre trabajos previos y la noción de algoritmos igualmente informados. En trabajos previos se refiere a trabajos previos que trataban de probar la optimalidad de A estrella. Entonces vamos a definir primero H estrella. ¿Qué quiere decir? Como mencionaban mis compañeros, H es el costo estimado, mientras que H estrella es el costo verdadero del camino más óptimo, por así decirlo. Entonces, yo lo veo como una aproximación H a H estrella, mientras H estrella es el valor real. Entonces, ¿qué nos dice? Una propiedad del algoritmo A estrella es que para errores menores de H estrella menos H, es decir, si este valor se va reduciendo, esto solo puede mejorar el rendimiento del algoritmo. Y esto menciona en el artículo que ha sido muchas veces malinterpretado y se malinterpreta en el sentido de que piensan que esta es una cualidad superior de A estrella sobre otros algoritmos ajá, y que en verdad no, que solamente indica que algunos algoritmos A estrella
son mejores que otros algoritmos A estrella, dependiendo del valor de tu función heurística. Y también esta conclusión no indica si la regla de la adición F igual a G más H es la mejor manera de combinar G y H. Ni tampoco nos asegura que las expansiones basadas en G y H pueden ser tan buenas como aquellas que usan toda la información recabada por la búsqueda. Esto va a ser importante a continuación. Entonces, el primer intento de probar la optimalidad de A estrella fue por Hart y otros, y argumentan que si existe un algoritmo B que no expande un nodo N expandido por A estrella, entonces supo que ir por el nodo N no es lo más óptimo. Sin embargo, A estrella no tiene manera de observar esto, ya que al seleccionar N para expandir, satisface la condición de G de N más H de N menor o igual que es estrella, que ya vimos. Y por lo que B tuvo que tener acceso a información adicional que no era disponible para A estrella. Sin embargo, hay dos argumentos en contra de ese argumento que dan. Y el primero es que existe la posibilidad de que B examine las porciones del grafo anteriormente vistas e interfiera que N merezca un valor mucho más grande que HN, mientras que A estrella está restringido solamente al valor de la suma de G más H. Y la segunda es que al explorar el grafo B, a su vez B está recolectando información de su exploración. Y dada estas contradicciones, debemos de ver llegamos a ciertas conclusiones en el intento de probar la optimalidad de A estrella, y que primero es necesario definir la frase igualmente informados, mientras que Hart y los demás entendían como igualmente informados que B nunca iba a poder tener mayor información que A en cualquier parte del algoritmo. El autor nos menciona que para él igualmente informado va a estar de que en las condiciones iniciales tengan la misma información. Sin embargo, no está prohibiendo que B, al ir explorando el grafo, recolecte información y la agregue. También que se permite tener sí, esto es lo que ya dije. Y también se asume que una función arbitraria heurística H se asigna a los nodos de G y es accesible a cualquier algoritmo que desee. Y solo se consideran algoritmos que para la condición H menor o igual que H estrella para cada N en G regresen soluciones de menor costo. Ahora vamos a introducir la definición de dominado. Y un algoritmo A se dice que domina un algoritmo B relativo a un conjunto I de instancias de problema, si solo si para cada instancia I en I mayúscula, el conjunto de nodos expandidos por A es un subconjunto del conjunto de nodos expandidos por B. Y A domina estrictamente a B, si solo si además de dominarlo, también B no domina a A. ¿Y por qué se incluye esta definición? Es porque nos permite a continuación definir la optimalidad. Y la definición de optimal es que A es optimal sobre un conjunto A si solo si A domina todos los miembros de A. De A negritas. Entonces después vamos a incluir distintos tipos de optimalidad. El tipo 0 de optimalidad es cuando es para A estrellas de tipo 0 sobre un conjunto A relativo a I, sí, solo sí, para cada instancia del problema I en I, toda regla de desempate en A estrella expande un subconjunto. ¿Se puede subir o no? ¿O soy yo? No te escuchamos ahorita ya.
Maris. Bueno, Sí, ya. bueno, ya. Sí. Ya. Ok. Y entonces tenemos el tipo 0, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3 de tipos de optimalidad. Menciona que el más común en la literatura es el tipo 1. Después, con todo esto, vamos a definir un dominio para las instancias del problema. Empezando con la definición de una función heurística Hn, se dice que es admisible en un grafo si y solo si H es menor o igual que H estrella para cada punto en el grafo. Y además que una función heurística H se dice consistente en G si y solo si para cada par de nodos n y n', la desigualdad del triángulo se preserva. Como vemos en la imagen izquierda, ahí está una versión gráfica de la desigualdad del triángulo. Y se define el conjunto de problemas IAD como el conjunto que cumplen la primer característica y con el conjunto que cumplen la segunda característica. Y también se define I estrella D e I estrella con como subconjuntos de IAD e I con, que tales que sus llamadas, se llaman instancias no patológicas respectivamente, donde existe al menos un camino con solución optimal en el cual H menor a H estrella para cada nodo que no sea el objetivo. Aquí podemos revisar otra vez lo de optimabilidad en lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Se puede regresar, por favor? Sí. La admisibilidad, pues es que la función H, aquí lo ves claramente, no es el costo de estimado, siempre es menor del costo real. Para que sea admisible. Pero claro que el problema es que en general no sabemos cuál es el costo real. Aunque en este caso sí sabemos cuál es el costo real por la desigualdad del triángulo. Porque H siempre va a ser menor al el vértice H a la suma de los otros vértices. Entonces, por eso este H es admisible. Aunque en general, pues, el problema es justamente que nosotros no sabemos cuál es el costo real. O sea, no tenemos esa información de antemano. ¿Ok? Adelante. En la imagen de abajo de esta diapositiva se puede ver cómo está contenido los conjuntos antes mencionados, el IAD, I con, I estrella D e I estrella con. Y como IAD contiene a todos estos conjuntos. Ahora vamos a hablar sobre dónde y cómo es A estrella optimal. Entonces mencionamos un teorema en el que cualquier algoritmo admisible en IAD se expandirá en cada instancia y en I con todos los nodos seguramente expandidos por A estrella. Y la importancia de este teorema es que establece la cero optimalidad de A estrella para todos los algoritmos aceptados relativos a I estrella con. Y vemos otro teorema en donde si un algoritmo admisible B no expande un nodo expandido por A estrella en alguna instancia del problema cuando H es admisible y no patológica, entonces en esa misma instancia del problema B debe expandir un nodo omitido por cada regla de desempate en A estrella. Y de nuevo, la importancia de este teorema es que ningún algoritmo es uno optimal sobre aquellos garantizados a encontrar una solución optimal dada H menor o igual que H estrella. Y a continuación mi compañero va a seguir con la presentación. Gracias. Bueno, y aquí para continuar, nada más para mencionar que debido a que el espacio de problemas
donde, donde se va a hacer la comparación, cumplen la propiedad de admisibilidad. Entonces los algoritmos a comparar se deben elegir de tal manera que cumplan esta condición y que devuelvan una solución óptima. Para estos algoritmos se selecciona los algoritmos admisibles, y de parten dos, que son los algoritmos globalmente comparables, que también devuelven una solución óptima siempre que A estrella devuelve una solución óptima. Y los algoritmos basados en esto de primer mejor búsqueda, explicados al principio de la presentación. Bueno, y a partir del teorema, se demuestra que al comparar los algoritmos de tipo admisible, la optimidad de tipo 1 para el algoritmo A estrella no se puede alcanzar para los problemas admisibles, para los problemas de instancias admisibles de tipo patológico. Pero sin embargo es de tipo óptimo 2 sobre el conjunto de instancias admisibles no patológicas. Es decir, que para estas instancias puede haber casos en los que se sobreestime el valor heurístico del costo. Y pero bueno, cae la pregunta de entonces ¿qué algoritmo puede asegurarnos un tipo de optimalidad? Y cómo se define. Para esto el autor presenta un algoritmo que es A doble estrella, que trabaja igual que el algoritmo A estrella, a diferencia de que la función objetivo se define de la siguiente manera, que es como el máximo de la suma del costo del nodo actual y del valor estimado a lo largo de todo el camino de solución que se ha trazado. Hacer esta modificación tiene varias implicaciones en el algoritmo, bueno, en la solución, y esto es que se maximiza el valor de estimación de la heurística sin perder la consistencia. Resulta también que ante instancias no patológicas es equivalente al algoritmo A estrella, y ante instancias patológicas la regla de emparejamiento del algoritmo A doble estrella domina a las de A estrella, lo que asegura la admisibilidad de H para este algoritmo. Entonces, se puede concluir que A doble estrella es de tipo óptimo 3 sobre todos los algoritmos para las instancias de tipo admisible. Además, todo algoritmo también, bueno, esto combinado con las conclusiones anteriores, se tiene que todo algoritmo con optimidad de tipo 2, si es que existe, debe ser un miembro de la familia de algoritmos de A doble estrella. Y bueno, por tanto, entonces se tiene que no existe ningún algoritmo admisible con optimidad 2 sobre este tipo de problemas, este tipo de instancias. Posteriormente se hace la comparación con los algoritmos globalmente compatibles, que son los que devuelven una solución óptima siempre que A estrella lo hace. En algunos casos la heurística estimada se puede sobrevalorar o tener un valor máximo al real, un valor mayor al real, perdón. Y esto implica que, perdón,
para realizar esta comparación, se acotan los algoritmos que cumplen esta condición y que no devuelven soluciones no óptimas. Entonces, para ello, se considera que deben ser estos algoritmos que no sobrepasen el costo óptimo más un delta, donde este delta es el error máximo entre la estimación real y la estimación que se está haciendo. Y entonces, bueno, al comparar con este tipo de algoritmos, se tiene que A estrella es óptimo de tipo 0 sobre los algoritmos globalmente compatibles en relación a las instancias admisibles no patológicas, y es de tipo óptimo 1 sobre los algoritmos globalmente compatibles en relación a las instancias admisibles patológicas. Y bueno, como tercer comparación se hace con los algoritmos que utilizan este método de primer mejor búsqueda, que son los que se presentan en un principio, y se concluye que el algoritmo A estrella es óptimo de tipo 0 sobre los algoritmos basados en primer mejor búsqueda para las instancias admisibles no patológicas. Es de tipo 1 para las instancias consistentes, de problemas consistentes, y se tiene que el algoritmo A doble estrella es óptimo de tipo 1 sobre este tipo de algoritmos para las instancias de problemas admisibles patológicos. Entonces, como observación, se tiene que la combinación aditiva entre el costo del nodo y la estimación es la manera óptima de agregar las medidas de costos a lo largo de un camino de solución. Y para problemas admisibles no patológicos, G contiene la suficiente información a lo largo del camino de S a N para obtener este camino óptimo. Es decir, que toda información extra a partir de la heurística no evitaría extender un nodo de la solución. En donde sí ayudaría sería en reducir el número de nodos por analizar para obtener esta solución, pero no mejora la solución. Y bueno, resumiendo, aquí se tiene la siguiente tabla donde se relaciona el tipo de optimalidad de A asterisco sobre los tres tipos de algoritmos analizados y relacionados con el dominio del tipo de problemas. Aquí se puede observar que el tipo de optimalidad para cada algoritmo, y bueno, en especial para el A estrella, perdón, depende fuertemente del tipo de problema que se está abordando. Entonces, aquí para la comparación respecto a los algoritmos admisibles, se tiene que el algoritmo A estrella va perdiendo optimalidad, o fuerza en esta optimalidad, conforme también se reducen las restricciones del mismo problema. Entonces, también es importante aquí mencionar que para los problemas de tipo consistentes, que son consistentes y además son admisibles, se asegura que A asterisco es el algoritmo óptimo para encontrar una solución de S hasta N. Y bueno, para terminar, se tiene que la consistencia no es la excepción, sino es la regla, ya que esta consistencia, o bueno, más bien la estimación de la heurística se tiende a hacer mediante relajación mental. Esto es que
uno simplifica el problema, quita las partes complejas o difíciles de este problema, resuelve la instancia, ¿cómo decirlo? La instancia relajada del problema, la instancia simplificada del problema, y utiliza este resultado como estimación para el problema original. Entonces, cualquier estimación de heurística obtenido por este método en automático es consistente. Esto explica por qué la mayoría de las, ¿cómo decirlo?, de las estimaciones heurísticas hechas por nosotros los humanos tienden a ser consistentes. Y en sentido práctico, esta consistencia define la fuerte optimalidad de A, como se aprecia en la tabla anterior. Ya que en sí esta optimalidad depende del problema, de las restricciones que tenga el problema. Ajá. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte, y gracias por su atención. Muchas gracias. Y si dejan de compartir, por favor, para platicar un poquito. Bueno, primero, muchas felicidades. Creo que le sacaron bastante jugo al artículo. Como ven, es un artículo denso. Sí, es un artículo difícil. Pero creo que es importante verlo. Bueno, primero que nada, es un artículo muy importante en la literatura. Detcher, pues como ustedes ya les había platicado, era, no sé si todavía sea, pero hasta muy recientemente era la editora en jefa de la revista Artificial Intelligence. Y Judea Pearl, el autor, que de hecho es el autor principal, tiene también otros artículos relacionados con la optimalidad de los algoritmos, y en particular también trabajó con la optimización de el recorte alfa-beta en Minimax, por ejemplo. Y después, pues él inició el trabajo de las redes causales bayesianas. Tiene un libro que se llama Causality, que pues es una rama muy, muy importante de la inteligencia artificial, donde se hace un análisis algorítmico de las redes bayesianas, como estamos viendo, este tipo de gráficas, estas gráficas, pero para el razonamiento bayesiano. Que es una de las ramas más amplias ahorita en estudio de la inteligencia artificial. Ahora, si ven ustedes este artículo, ahorita que vayan a sus lecturas del curso, en particular si van a ver el capítulo, el capítulo, no sé, del libro de Russell y Norvig, en la referencia 3 del bloque 4, los capítulos 3, 4 y 5, que son los capítulos relacionados con búsqueda, pues van a ver que van a ser para ustedes muy fáciles de leer ahora. Porque ya después de que vieron Alfa Estrella y la optimización de Best First, pues van a ver que realmente las técnicas no informadas de búsqueda y las técnicas de búsqueda informada, pues de alguna manera, pues todo se resume en este tipo de análisis, ¿no? Entonces, no sé si lo leyeron. El artículo, el ejemplo del mapa es típico, también aparece en el capítulo 3 de Norvig, de Norvig. Pero se ilustra muy bien la problemática después de la exploración de gráficas, y particularmente la exploración de árboles y las heurísticas. Entonces, también me gusta el artículo, pues para que se enfrenten a la literatura como se publica realmente en los foros formales de inteligencia artificial, aunque me parece que se publicó en el Transaction de ACM, pero también los otros artículos se publicaron en Artificial Intelligence, artículos relacionados, y creo que es importante que ustedes, pues,
pues evalúen un poquito, comparen la presentación que se hace en los libros introductorios como el de Rosalind Norvig con respecto a la presentación original de la literatura en el ámbito de investigación, que es lo que a nosotros nos interesa leer, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se habían enfrentado a este tipo de artículos anteriormente en otras materias de la licenciatura, pero es un buen ejercicio, ¿no? Ahora, yo creo que se sacaron mucho jugo al artículo, la verdad estoy muy impresionado con la presentación que hicieron, me da mucho gusto, los felicito. Y más que nada, pues ahorita ya que se dieron este enfrentamiento, pues vayan a la literatura, por favor, el capítulo 2, 3 y 4 de Rosalind Norvig, que es lo que se ve en un curso estándar, y pues vean cómo realmente las cosas se simplifican mucho, ¿no? Con esta perspectiva más profunda. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos el módulo de razonamiento. Y el ejercicio que van a hacer va a ser implementar Minimax. Ok. Ahora, Minimax siempre se implementa con algún juego en mente, el TikTok, el gato que le llamamos, o el ajedrez, juego, etcétera. Entonces, en este ejercicio que ustedes van a hacer con Prolog, que va a ser un ejercicio muy sencillo, el énfasis es que programen la maquinaria de Minimax genérica y también el recorte alfa-beta genérico, y se programen las reglas del juego en particular por separado. Porque si ustedes se dieron cuenta de la expresión que hicimos de Minimax, pues el algoritmo en sí es independiente de la función de costo y de las heurísticas. ¿Ok? O sea, la disciplina del algoritmo de evaluar para el jugador que maximiza y minimiza y utilizar, o sea, lo que tiene que hacer es agarrar el nodo de hasta arriba, que es el jugador en turno, que puede ser maximiza, maximiza o minimiza, y después evaluar las funciones para todos los hijos y seleccionar lo máximo y lo mínimo. Eso no depende de la función heurística, no depende de la función de evaluación. Es una disciplina genérica. ¿Ok? Y lo mismo el recorte alfa-beta, pues ustedes ven que si el que maximiza ya tiene asegurado un máximo, pues no importa que lo que haga el minimiza y viceversa. Entonces también es una disciplina genérica, que tampoco depende de las reglas del problema particular. Entonces el ejercicio que quiero que hagan en Prolog es que describan, por supuesto, un algoritmo recursivo, que se va a estar llamando, pues, sistemáticamente, nada más pasando el nodo a expander a quien le toca, y lo piensen independientemente de cualquier juego o de cualquier situación adversarial. ¿Ok? Y también el recorte alfabeta lo piensen así y ya programen por separado el conjunto de reglas de un juego muy sencillo para probar, que puede ser, por ejemplo, el gato. ¿Ok? Que es muy sencillo. ¿Sí? Y es el programa, el proyecto que quiero que desarrolle. ¿Ok? Ahora, hay mucha literatura. En internet van a encontrar miles de implementaciones, de ejemplo. O sea, en Minimax ha sido estudiado muchísimo. Les digo, el mismo Perl, y me parece incluso que Dijkstra trabajaron mucho en la optimización de estos algoritmos, etc. O sea, Perl, de hecho, sí les comenté, ¿no? Que Perl ganó el premio Turing también. Entonces, este artículo también es bueno que lo vean para que vean cómo escribe alguien que se gana el premio Turing, qué clase de artículos escribe también. Ok, sí. Sí, pero me parece importante decirlo porque ahorita pues, hay mucha trivialización de la inteligencia artificial, ¿no? Agarras TensorFlow y corres algo rápido y ya es inteligencia artificial, pues no, hay algo más, ¿no? Más en el fondo. Ok. Entonces, ese es el ejercicio, por favor. Y vamos a dar 3 semanas para entregarlo. Ok. Entonces, el primer martes de noviembre les pediría que se entregara el proyecto. ¿Ok? Y es importante que lo hagan porque para esas alturas del curso vamos a dar ya el proyecto final, que va a ser el proyecto
que va a tener con el módulo de conocimiento, que va a llevar también cuando menos un mes de trabajo, ¿okay? Que es bastante pesado. Bueno, entonces, nada, pues con eso terminamos por el día de hoy. Entonces, en este momento termino la grabación. Muchas gracias.